Recesión económica por el virus. Esto ha ido apareciendo desde el crack de 1929, en donde la bolsa de valores de Nueva York se desplomó. Países ricos y pobres se vieron afectados, los precios decayeron, los bancos quebraron en su totalidad y con ello se disparó el desempleo, y con el pasar del tiempo los bancos centrales fueron rescatados por grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por ende, los empleados, comerciantes y empresas se vieron en ruina. La crisis es una manera de ciclos que en un determinado tiempo se repite. La primera señal en una crisis de esta naturaleza es la quiebra generalizada de bancos y compañías aseguradoras, y posteriormente la caída de los precios de las acciones en las bolsas de valores del mundo. Efectivamente, este fenómeno se presentó en la recesión de los años 30 con bastante intensidad. Se quebraron algo más de 800 bancos y nuevamente se manifestó de manera similar en la recesión de 2008, con la quiebra de importantes bancos en la economía norteamericana y en algunos países de Europa. Todo esto genera impactos en las economías actuales y en todo el mundo, en donde la producción tiende a decaer. Esto se debe a que ya no se exportan materias primas en países desarrollados y la imposibilidad de importar bienes manufacturados. Lo que está pasando es que desde la aparición de este nuevo virus y el tratar de que la gente se quede en sus hogares tiende a generar grandes consecuencias. La economía está muy globalizada, es decir, que los mercados no tienen fronteras con importaciones y exportaciones, creando una enorme interdependencia entre las economías de todos los países del mundo, incluyendo los de América, Europa y Asia. Ya hubo una recesión en la década de los años 30 y en 2008, pero ahora en la parte de noticias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se dice lo siguiente. La divulgación del informe ocurrió precisamente después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara que la economía mundial ha entrado en una etapa de recesión tan aguda o peor que la de 2009, que siguió a la crisis financiera global. Se dice ser una crisis financiera global más aguda que lo que ocurrió en 2009. Entonces es hora de preocuparnos. Ya se nos avisa de que habrá una crisis. El secretario general de la ONU dice que es una crisis humana, pero no solo es una crisis humana, sino sanitaria, y que genera consecuencias como la recesión que se está viviendo hoy en día. Puede que la pandemia genere una disminución en la economía mundial que se estima que es del 1%, cuando en 2009 la disminución en la economía bajó 1.7%. Advierten que se pueda reducir la producción global en caso de que las restricciones económicas se extiendan y que las ayudas fiscales no respalden al consumo. Esto significa que no habrá ninguna ayuda por parte de las instituciones gubernamentales a pequeñas empresas y comercios. Por otra parte de las manifestaciones de la crisis, se tienen diversas acciones para poder identificar si se está viviendo una crisis. La primera es que los bancos se declaran en quiebra y no pueden seguir operando, lo cual generalmente obliga al Estado a intervenirlos y eventualmente a adquirirlos para evitar el pánico generalizado de los ahorradores. La segunda manifestación de la crisis es la caída de los precios de las acciones en las bolsas de valores del mundo. Está ocurriendo lo mismo en la parte de la segunda manifestación en estos días. En el caso de la gran recesión de los años 30 del siglo pasado, estas caídas fueron del orden del 40 al 50%, y en la recesión del 2008 se observan caídas más o menos similares. Y se dice que en estos momentos se está hundiendo el mercado bursátil de manera similar desde la crisis del 2008. El desplome del petróleo se produjo en medio de la crisis global provocada por el coronavirus, que hundió la demanda de crudo y provocó la peor jornada desde la crisis financiera de 2008, bautizada como Lunes Negro. Esto debido a que luego que Arabia Saudita anunciara un aumento de su producción tras el colapso del acuerdo del recorte de bombeo de Rusia con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para estabilizar los mercados petroleros.
Debido a la caída de los precios de las acciones, estas generan una enorme desconfianza en gran parte del sistema económico, lo que se traduce como una recesión económica. Como dije anteriormente, el desempleo aumenta, suben las tasas de interés. Al haber bajo consumo, baja la sobreproducción. Las empresas, al acumular inventarios por no tener demandantes, dejan de adquirir créditos en los bancos. Se configura así una situación de reducción significativa del crédito, tanto para consumo como para la inversión, lo cual disminuye el crecimiento de la economía y de manera sensible, y esto a la vez se refleja en el aumento significativo del desempleo y a una caída generalizada de precios. Todo eso lleva a generar un ciclo económico en donde existen alzas y bajas en la economía mundial. ¿Será un pretexto de la aparición del virus para que se genere una nueva crisis? El responder a esta pregunta es muy difícil, ya que no se sabe qué es lo que traman los que están en la cima del poder. Generan un pánico en la sociedad para que se aísle y no tenga la libertad de poder realizar una vida normal. Todo esto solamente acumula miedo y desconfianza. Un simple virus, existiendo millones en la naturaleza, y este no es la excepción de enfermar. Puede que sea real. En la teoría de la selección natural de Darwin se menciona que los más aptos resisten y sobreviven, y los menos aptos mueren.